Pues compañeras, hoy vamos a dar continuidad con esta sesión número 7 y contamos con la participación de Norma Don Juan Pérez, que es una mujer indígena nahua originaria de la Ciudad de México. El tema que vamos a tener hoy es los obstáculos de la interculturalidad, etnocentrismo, racismo, discriminación y estereotipos. Bienvenida, Norma, por favor, adelante. Hola, ya buenas tardes. Ahora sí tengo la cámara. Qué La bueno. saludo con gusto. Creo que siempre es importante para nosotras mirarnos, ¿no? Reconocernos, mirar nuestros rostros y aunque no podemos mirarnos a los ojos como nos gustaría, ¿no? Bueno, en algunas culturas, en otras no se ve bien, ¿no? Pero en la mía, pues sí, los ojos son como esa ventanita, ¿no? Del corazón. Y en la cultura náhuatl, pues el corazón es como el centro de nuestro ser. Entonces, pues muchas gracias. Ya estoy lista para continuar. Me quedé pensando, reflexionando varias cosas que se compartieron ayer. Entonces voy a ir retomando algunas de estas cosas. Eh, Bienvenida. gracias. Igual la invitación a sus inquietudes, dudas. Quisiera tener todas las respuestas, pero no las tengo, pero creo que el compartir eh, esas inquietudes y dudas nos enriquecen a todas, ¿no? Porque vamos teniendo una visión más completa, más compleja, ¿no? A veces puede ser que nos asuste el tener más preguntas que respuestas, pero es necesario entrar a complejizar porque nos ayuda a profundizar, ¿no? Y a reconocer e integrar otras cosas que tal vez no habíamos mirado y que justo estos intercambios pues nos dan la oportunidad de ir conociendo, intercambiando. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Como se comentó, pues hoy vamos a hablar, además de los obstáculos, hablo de los retos, ¿no? De los retos que nos implica esto que llamamos la interculturalidad. Y pues retomo lo que ayer se presentó al inicio, ¿no? Cómo estamos entendiendo esta interculturalidad, como ese diálogo, ese aprendizaje mutuo, esa comprensión entre culturas, o también lo estamos comprendiendo como un proceso de construcción de otro tipo de conocimiento, otro tipo de práctica política, de una sociedad otra, ¿no? Le llaman. Porque siento que la primera como que le quita un poco esa intención política, ¿no? De la interculturalidad, porque es así como más en el sentido de somos diferentes, viva la diferencia, tomémonos de la mano y caminemos juntos, ¿no? Eh, Creo que ahí no nos deja mirar que para que eso pueda ser, es necesario reconocer, ¿no? Las desigualdades que existen y cómo el problema no es que seamos diferentes, el problema es que esa diferencia genera la desigualdad, ¿no? Esa diferencia ha hecho que el mundo se organice de cierta manera, que el poder se ejerza de cierta manera, ¿no? Y en lo personal, pues yo concuerdo más con la segunda idea, ¿no? De cómo la interculturalidad es un proceso de construcción, ¿no? Un proceso que está cuestionando esta modernidad colonial y está hablando de que sí es importante esa comprensión de las culturas, pero eso nos tiene que llevar a nuevas reglas de convivencia, ¿no? Y esas reglas de convivencia las pienso yo políticamente, ¿no? En marcos legales, en todo esto que este Estado moderno ha ido construyendo y que ayer una de las compañeras nos compartía sus inquietudes, ¿no? Sobre toda esta parte del marco legal. Eh,
en donde dice yo reconozco que ahí pues hay todo un reto muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que en ese campo y en todos, porque también hablábamos ayer de la academia, ¿no? Y de cómo también hemos sido demandando estar presentes en los censos de población, estar presente en todos los datos duros que generan cada una de las dependencias, porque a través de esos datos duros es como se construye una idea de quiénes somos, ¿no? Y si no estamos en esos datos, pues no nos vemos. Y si algo hemos aprendido de los feminismos, pues es que lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, creo que estamos hablando por eso de todo el sistema, no solo de un campo, de un tema, sino de que necesitamos esa deconstrucción. Entonces, pues retomando estas ideas, es que empezamos a trabajar con esto, en donde la palabra interculturalidad, dicen, pues se va utilizando como un proceso de intervención e investigación de los pueblos, ¿no? Y ahí va la primera crítica, sin que ellos mismos tengan la participación en la toma de decisiones, ¿no? Y volvemos un poco a lo que decíamos ayer, somos sujetos de atención, más no sujetos de derechos, ¿no? Así lo podemos interpretar algunos, yo lo interpreto así, ¿no? Cuando sí se reconoce que somos pueblos que tienen grandes desafíos, ¿no? Donde yo no digo que somos pobres, sino que somos pueblos empobrecidos y donde hay deficiencias en infraestructura, en servicios, etcétera, etcétera. Y ahí, pues a través de esos datos, de esas investigaciones, pues se define qué es lo que se necesita. Y aunque ha habido algunos ejercicios de consultas, pues también son muy cuestionadas, porque para poder tomar parte de las decisiones necesitamos información, ¿no? Y no se tiene la información, no tenemos la información de qué es lo que la política pública está proponiendo, ¿no? Solamente se nos convoca a comentar cuáles son nuestras necesidades y si estamos de acuerdo con las propuestas que están ahí, ¿no? Que nos presentan en ese momento. Entonces, todas esas son las cosas que hay que ir mirando, ¿no? Esos detalles, se dice que en la política la forma es fondo, ¿no? Y a través de este proceso se va construyendo esa política en donde ya se le va poniendo salud intercultural, educación intercultural, turismo intercultural. En este caso yo lo que he visto es que es turismo cultural, ¿no? Lo que se le pone, modelos de desarrollo intercultural y así sucesivamente, ¿no? Pasan a formar parte de una estrategia neocolonialista para continuar con un sistema de dominación, manipulación y de integración al final, ¿no? Al modelo occidental de civilización. Creo que esos son los obstáculos, esta mirada que se tiene desde las políticas públicas, desde los tomadores de decisiones de lo que es la interculturalidad y que siento que pues también si vemos toda esta parte de la perspectiva de género, ¿no? Cuando se ha cuestionado a Andrés Manuel López Obrador y dice, pues claro que las mujeres están ahí, ¿no? Claro que tiene perspectiva de género. Revisen los padrones, ¿no? ¿Cuántas mujeres están beneficiadas? Algo similar pasa con los pueblos, ¿no? Las comunidades indígenas donde dice, pues ahí está, ¿no? Los montos que se están asignando para la atención de población indígena, ¿no? Y ellos están ahí recibiendo este beneficio en muchas ocasiones, bueno, ahora ya no tanto por los cambios que ha habido, pero todos los comités que se formaban alrededor de los programas que desde mi mirada eran más para facilitar la instrumentación del programa que para fortalecer la estructura comunitaria de organización.
Y bueno, y hay una foto, ¿no? De cómo el turismo cultural se hace, ¿no? Y lo que decía ayer, cómo se folcloriza nuestras culturas, ¿no? Y solo estamos ahí como el marco para la foto, pero en realidad no hay un intercambio, no se logra establecer este diálogo entre las culturas, ¿no? Entonces, como el sistema ha ido mercantilizando todo esto, ¿no? Esto que antes no era así, se ha ido mercantilizando nuestras artes, la gastronomía, en fin, ¿no? Y se han ido dando la apropiación de saberes y muchas veces cuando no tenemos estas reflexiones, ¿no? Del para qué y para quién es esto, pues nos utilizan sin darnos cuenta. Hace poco una compañera en la Huasteca Potosina comentaba, ella es cocinera, y cómo un grupo de estudiantes de gastronomía fue a tomar clase con ella, ¿no? Entonces, pues fueron a aprender de sus saberes y pues le dejaron las gracias y pues tal vez algún recurso, pero en el fondo, pues cuál fue el intercambio ahí, ¿no? Fue más bien ir a aprender eh, porque ahora se ha valorado, ¿no? Entre comillas, valorado, porque yo diría que hay que revisar qué entendemos por valorar las culturas. Pero bueno, eh, un poco de cómo se ha ido instalando esto o cómo se ha ido dando uso. Me gustó mucho ayer como en el cierre, Montserrat decía, ¿no? La manera en cómo nombramos es la manera en cómo existen estas palabras y por eso es importante reflexionar en ellas, ¿no? Y ir mirando cómo se van materializando estas palabras y cuáles son las intenciones. Entonces, por eso me parece importante ir mirando estas cosas. También algunos autores hablan de que, y también me lo he encontrado en la práctica, ¿no? Ayer les compartía que hemos estado en algunos diálogos con autoridades, por ejemplo, y mujeres nos decían, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una mujer indígena y no indígena, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, en una unidad de atención de violencia, me preguntaban, ¿no? ¿Qué? Porque recaban datos de si eres indígena, si hablas la lengua, y pues eso me dio gusto, pero después ese gusto me duró poco porque resulta que esos datos pues solo los recaban con fines estadísticos, ¿no? No tienen nada que ver, o sea, no son retomados los datos de cuántas mujeres indígenas se atienden, ni de qué pueblos indígenas son, no se retoman para elaborar o diseñar su modelo de atención, ¿no? Ellas ya tienen un modelo de atención en donde pues a las mujeres somos mujeres así, ¿no? ¿No? Homogéneas, por decirlo de alguna manera, y esos datos de si eres indígena, si hablas una lengua, pues solo es para la estadística, porque según su idea, pues una cachetada nos duele igual si somos indígenas o no somos indígenas, ¿no? Entonces, pues esto a mí me da a pensar, ¿no? Cómo tenemos que seguir trabajando muy fuerte, porque tal vez nos pueda doler igual, pero la manera en cómo enfrentamos la violencia sí es diferente, ¿no? Entonces, por eso es importante también tener estos diálogos entre la sociedad que somos, ¿no? Creo que ahí ayer lo platicábamos un poco como al hablar de interculturalidad, pues se dirige básicamente hacia la población indígena, ¿no? Pero que también necesitamos que la población no indígena trabaje con, con ese racismo y discriminación que están ahí, ¿no? Que están ahí presentes y que también ampliemos la mirada a otros pueblos eh, eh,
que tienen, a pueblos que tienen otras culturas, ¿no? La población afro y otras que están en nuestro territorio tampoco se les mira, ¿no? Entonces, al hablar de interculturalidad, pues necesitamos ampliar las miradas, ¿no? Y alguien decía, es que ustedes quieren un trato especial, y entonces no se trata de tratos especiales. Reconocer la diferencia no busca un trato especial, ¿no? Busca reconocer eso justo, esas diferencias, cómo están impactando en el ejercicio de nuestros derechos, cómo pueden ahondar las brechas de desigualdad y las medidas y acciones que vamos a tomar, ¿no? Para reducir eso. Y esto, de eso habla este primer párrafo, ¿no? La imparcialidad no consiste en tratar a todas las culturas como si fuesen iguales, sino en conceder a las minorías nacionales las mismas oportunidades que a la mayoría, mediante derechos diferenciados de grupo y acciones afirmativas. Bueno, que cada una de estas cosas no es que yo lo afirme, me parece que algo de esto valdría la pena seguir reflexionando, ¿no? Porque algunos también dicen, no, es que si todos somos iguales, ¿no? En esta idea de así aplicar a rajatabla la igualdad, dice, no tendría por qué haber acciones afirmativas. No sé si me recordé ahora de cuando se hablaba de la edad de la pensión a adultos mayores, ¿no? Y cómo en zonas rurales y con pueblos indígenas es menor la edad para acceder y por parte de grupos que me parece que son de otro partido, criticaban esto, ¿no? Entonces decían, ¿por qué se le da ese trato diferenciado y especial? Y bueno, aquí algo que me parece importante es la acción afirmativa, ¿no? Dice, la acción afirmativa es para corregir las consecuencias de la desigualdad entre las culturas, la discriminación, la exclusión, para poder ir mejorando las oportunidades, pero no resuelven, ¿no? Están ahí atendiendo las consecuencias. Las políticas interculturales, en cambio, deberían apostar en atacar las causas de la desigualdad, ¿no? ¿Qué implica? Transformaciones estructurales. Sabemos que vivimos siglos en estos modelos, ¿no? Colonialistas, y que no va a ser posible en un sexenio, por ejemplo, terminar y cambiar todas estas situaciones adversas, pero que sí las políticas tendrían que ir generando condiciones para avanzar en estas transformaciones estructurales, ¿no? Entonces, ahí la diferencia entre acción afirmativa y lo que sería una política, ¿no? Es la acción busca corregir las consecuencias y las políticas atacar las causas de tal desigualdad, ¿no? Y pensaba mucho ayer en lo que comentó Angélica, ¿no? De las acciones que se han ido impulsando para que se vaya incorporando las mujeres en los cargos de representación y como en algunos lugares, pues las mujeres no quieren hacerlo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, con que hay causas estructurales que no se han trabajado y que esto desanima en muchas ocasiones, ¿no? Porque te enfrentas a violencia política, te enfrentas a una sobrecarga de trabajo, y es algo que, por ejemplo, hemos platicado con los compañeros de, de Oxchuc, de Ayutla, ¿no? Que dicen, no, es que en nuestro modelo, ¿no? De municipio autónomo, libre, la paridad de las mujeres está garantizada, ¿no? Ahí van a estar. Pero decíamos a ellos, sí, o sea, el que tengamos los espacios es importante, es necesario, pero junto a eso se tienen que ir aplicando otras medidas, ¿no? Entre ellas, pues que las mujeres tengan también
acompañamiento, asesoría y espacios de formación, porque varias de ellas pues no han estado en ese tipo de cargos y también necesitan más herramientas, ¿no? Lo otro, como decíamos ayer, pues también pensar cómo este trabajo de cuidado de la familia también es necesario transformar y ver cómo lo vamos compartiendo, ¿no? Y no sigue estando principalmente sobre los hombros de las mujeres, porque bueno, con esta pandemia se vio más que evidente, ¿no? Que quienes subsidiamos la educación y subsidiamos la salud y un montón de cosas fuimos las mujeres, ¿no? Se habla que la primera línea de batalla contra el COVID pues son el personal de salud, pero creo que también las mujeres están en esa línea de batalla. Bueno, y también se habla, ¿no? De cómo este discurso desde el Estado, desde los tomadores de decisiones, pues se empieza a hablar de una nueva forma de hacer política participativa. Y aquí también va un poco la crítica, ¿no? Porque habla de nuevos intermediarios, ¿no? Semiprivados o paraestatales, y ahí colocan a las consultoras y a las organizaciones, y la cooptación de líderes y dirigentes indígenas considerados claves, ¿no? Entonces aquí, pues si miramos cómo se ha ido desarrollando esto de la 4T y cómo incluso desde la estructura de gobierno, pues se dice que las organizaciones somos intermediarios, ¿no? Que tenemos prácticas, pues en pocas palabras, pues de corrupción, ¿no? Y nos echan en el mismo costal a todas las organizaciones, en el mismo costal de Antorcha Campesina y de todas estas organizaciones. Y pues ahí dice, no, no vamos a trabajar, ¿no? Con las organizaciones, lo vamos a hacer directamente con los pueblos, ¿no? A través de sus autoridades. Y pues también hay que pensar, revisar, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Y ahí pues creo que se desconoce completamente pues los aportes que se han hecho desde las organizaciones, que hay también una diversidad de organizaciones, y hay de todo tipo, ¿no? Organizaciones asistencialistas, pero también organizaciones que se reconocen como actores políticos y que justo trabajan en problemáticas muy, muy complicadas, muy duras, pero que el gobierno ni siquiera entra, ¿no? La trata de personas, todo esto que se comenta de los feminicidios, ¿no? Eh, la desaparición, ahí están las organizaciones. Entonces, pues hay que revisar también, ¿no? Este discurso hacia dónde nos está llevando. Y bueno, la cooptación de líderes y dirigentes, un ejemplo, pues está en el Poder Legislativo la diputada Irma Juan Carlos, que hace poco, pues, ella es la presidenta en el Congreso, en la Cámara, de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, y pues sí nos dejó con la boca abierta cuando eh, pues habla sobre las camis hace unos días. No sé si tuvieron oportunidad de leer, ¿no? Lo que ella comenta de las camis, ¿no? Donde dice, ay, pues hay lugares donde ni las conocen, ¿no? Este tipo pues sí, de declaraciones nos dejan pensando mucho, ¿no? Y ya habíamos platicado con ella sobre el presupuesto hacia los pueblos indígenas, donde cada año ha ido disminuyéndose y pues bueno, su postura era como de estamos en austeridad, no se puede pedir más. Entonces sí nos deja pensando, ¿no? ¿Qué tanto
pues está más ahorita en este momento conectada con el proyecto político de la 4T y no así pues de las demandas, ¿no?, que hay desde los pueblos. Bueno, en el Poder Ejecutivo está como titular de Limpia Adelfo Regino. Ustedes lo han de ubicar muy bien, ¿no? Es de Oaxaca. Y otro ejemplo es María Luisa Albores, que es la titular de la Secretaría de Bienestar, ¿no?, que ella fue parte del equipo asesor de la TOSEPAN en Puebla, y una compañera de TOSEPAN justo me comentaba en algún momento cómo ahorita ya pues tienen varias dudas, ¿no?, de este proyecto de la 4T, pero tampoco se atreven a cuestionar directamente porque está ahí la compañera María Luisa y ellos saben que María Luisa pues tiene compromiso con el proceso, con los pueblos, y dicen, bueno, eso para nosotros, mientras ella siga ahí, pues es un indicio de que algo bueno tiene que salir, ¿no? Pero sí tienen muchas dudas. Entonces, esto de alguna manera, pues, ¿qué hace en esta política, en este discurso de interculturalidad, de participación? Pues nos dice, sí, aquí están los pueblos indígenas, ¿no? Están representados en esta diputada, están en el Poder Ejecutivo, pues sí, ahí está la presencia, pero ¿qué tanto realmente tiene prioridad? ¿Qué tanto eh, es importante para este proyecto llamado de la 4T, ¿no?, este trabajo, cuando, como les decía, el presupuesto del ramo 10 se ha ido disminuyendo cada vez más, ¿no? Cada vez más se ha ido disminuyendo y pues se le ha dado prioridad a los programas de Construyendo Futuro, ¿no?, de todos estos programas para los jóvenes que son pues básicamente transferencias monetarias, ¿no? Ahí es donde si revisamos los números está una muy buena cantidad del presupuesto, ¿no? La ayuda a adultos mayores. Entonces, son las cosas que en la forma podemos decir, sí, ahí estamos, ¿no? Pero en el fondo, la manera en cómo se está abordando la atención es algo que hay que ir revisando más de una vez con lupa, ¿no? Y valorar lo que puede ser positivo, de qué se necesita, sí se necesita, pero hasta dónde este tipo de acciones están apuntando a esos cambios estructurales y hasta dónde están sosteniendo una dependencia, ¿no?, de nuestros pueblos hacia el tener dinero, ¿no? Para algunos, por ejemplo, yo sí lo pienso así, ¿no? Estas transferencias monetarias, pues sí te permiten la sobrevivencia, pero al final lo único que se hace es que tengas un poder de consumo. ¿Y qué voy a consumir? Pues tristemente los artículos más económicos y que son de peor calidad, ¿no? Entonces, pues eso en realidad para mí no resuelve, ¿no? Tal vez te permites la sobrevivencia, pero hay que revisar si realmente está resolviendo lo estructural, ¿no? Y bueno, eh, también otra parte que preocupa, ¿no?, en este juego, en esta forma, en estas estrategias de hacer política, la definición de la cultura indígena legítima, auténtica y autorizada, ¿no? Y nuevamente aquí con esto, ¿quiénes están definiendo, no? ¿Quiénes definen cuál es esta cultura legítima, auténtica y autorizada, ¿no? Y aquí, pues también otro elemento es cómo se va reafirmando esto de minoría étnica y se van despolitizando estas demandas, ¿no? Reduciéndolas a demandas particulares, culturales, y se va como perdiendo esa fuerza reivindicatoria, ¿no?, que también se mencionaba ayer.
y se empieza a dibujar esta dicotomía, ¿no? El indio permitido contra el indio terrorista antimoderno, ¿no? En la foto de la derecha, pues cuando Andrés Manuel recibe el bastón de mando, cuando asume la presidencia, y que ha sido un acto que desde antes, bueno, cuando ya se estaba perfilando que se haría, pues dividió mucho las opiniones dentro de las organizaciones y el movimiento indígena, ¿no? Porque había quienes decían, sí, hay que hacerlo para que él se comprometa, ¿no? Es un símbolo, es una muestra de que tiene compromiso con los pueblos, y otros decían, no, no tiene caso entregarlo porque para él no significa lo que significa para nosotros este bastón de mando, ¿no? Y no podemos estarlo entregando así nada más. El bastón de mando se entrega cuando ya tienes una trayectoria, ¿no? De trabajo en tu comunidad, cuando ya has estado a través de ese trabajo, de esa participación, fortaleciéndote en tus conocimientos y sabiduría, ¿no? De tu pueblo, de tu cultura, y te significa mucho. Entonces, sí, algunos decían, no tiene caso entregarlo porque para él es solo un símbolo, ¿no? Para nosotros es algo sagrado. Y pues bueno, es algo que todavía seguimos con distintas opiniones, ¿no? Y acá en la otra foto, los altares que se colocaron en Palacio Nacional hace poco, eh, y donde se rinde tributo a las víctimas de COVID, ¿no? Y acabo de ver hace un momento que ya el mismo titular de INPI da una nueva cifra sobre la población indígena que ha fallecido por COVID, ¿no? Entonces nos quedamos pensando, bueno, está bien que se haga esto, este tipo de manifestaciones, cuando por otro lado, el, la estrategia para atender el COVID en las comunidades y pueblos indígenas deja mucho que desear, ¿no? Muchos pueblos comenzaron a implementar sus propias medidas sanitarias por la ausencia del Estado. El Estado no llegaba, ¿no? Lo único es que se les avisa que no va a haber médicos ni enfermeras, las casas de salud no van a abrirse, y entonces se empieza a dar la organización comunitaria, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ante esto? Hay que trabajar, no podemos quedarnos así, ¿no? Y en estas contradicciones que se dan, ¿no? Porque mientras en las comunidades se decide tomar como medida sanitaria estos controles, ¿no? De acceso a la comunidad, y en algunas, supongo que lo miraron, en algunos lugares, pues regresaban a la gente que no era de la comunidad, ¿no? Y le decían, no, es que si usted nomás viene de visita, pues no, aquí hemos decidido hacer este control. Y en esos días también escuchaba a Olga Sánchez Cordero decir que no se iban a hacer prohibiciones, ¿no? Que ellos le apostaban a que como ciudadanos íbamos a tener la responsabilidad de tomar decisiones acertadas, ¿no? Y le cuestionaban también sobre esto, ¿no? Como en algunos lugares se tenía este control, y ella decía que esto iba contra las libertades, contra los derechos, ¿no? Entonces ahí pues te das cuenta cómo no sigue imperando pues ese desconocimiento, esa visión, ¿no? De los derechos individuales sobre los derechos colectivos, eh, y que pues falta muchísimo todavía por hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto ha estado pasando. eh, a algunos pues les significa de manera positiva este tipo de actos, y otros pues nos quedamos con las dudas, ¿no? De qué tanto esto ayuda realmente a avanzar
no solo en la forma, ¿no? Sino en el fondo. O sea, no solo que sepan que existimos, sino que realmente esa conciencia de la existencia del otro, de la otra cultura, nos lleva a los cambios que urgen. Y bueno, aquí se reconoce con esto como un dispositivo de poder saber, ¿no? Dice que reconoce por un lado a los indios pacificados y por otro barbariza a los indios indómitos o rebeldes, ¿no? Los primeros son considerados como verdaderos indios y reconocidos como legítimos representantes del pueblo. Y los segundos son acusados de ejercicio ilegal e ilegítimo de la indigeneidad, ¿no? Y ahí entramos también a esta parte donde algunos son reconocidos como interlocutores válidos y otros no se reconocen así, ¿no? Y aquí unas fotos de, por un lado, la toma del INPI, donde recién que sucedió en algunas muestras de apoyo que se estaban dando, tanto de funcionarios públicos como de algunos compañeros del movimiento indígena, justo hablaban de eso, ¿no? De el gran trabajo que ha hecho el INPI a favor de los pueblos y sus autoridades legítimas, ¿no? Entonces, me recordó mucho esto de cómo esta política también está en esta forma, ¿no? Reconociendo a algunos como los verdaderos, como los legítimos y a otros como ilegítimos, ¿no? Los que cuestionan, los que no están de acuerdo, ¿no? Y bueno, también hay, el otro es del Frente de Morelos, de Pueblos, perdón, en defensa de la tierra y el agua, que ya es un frente en donde participa Puebla, Morelos y Tlaxcala, ¿no? De estos estados. Y bueno, por supuesto, faltaría espacio para poder tener presentes pues todas las luchas que hay también en Oaxaca, ¿no? En el sur, ¿no? En la península con esto del mal llamado Tren Maya. Y bueno, si hay algún comentario o pregunta que quieran hacer, adelante, ¿eh? Siéntanse con toda la confianza. En esta primera parte, pues traté de hablar un poco más de justo el obstáculo es cómo se ha ido tomando y dando forma desde el Estado a lo que le llaman la interculturalidad, ¿no? Y ayer también, quito un momento la pantalla, ¿no? Por ejemplo, ayer recuerdo que Mara nos hablaba justo de esto, ¿no? De las reglas de operación, de los programas, y yo lo veía, bueno, ahora leo la pregunta, justo esta parte, ¿no? Como este discurso de vamos a trabajar sin la intermediación de las organizaciones, eh, y vamos a trabajar directamente con las comunidades a través de sus autoridades nombradas desde las asambleas, las autoridades legítimas, sí, pero otra vez volvemos a que hay cosas en la estructura, ¿no? ¿Quiénes están en las asambleas? Muchas veces no estamos las mujeres, no están los jóvenes en estas asambleas, ¿no? Quienes siguen tomando las decisiones, pues no representan a toda esa diversidad que estamos en las comunidades y no digo que sean ilegítimas por eso, ¿no? Pues solo digo que hace falta reconocer que las mujeres todavía seguimos teniendo grandes retos ahí y que algunas a través de las organizaciones que hemos formado, es como tenemos presencia y incidimos en la comunidad, ¿no? Y que a veces no somos tan bien vistas por las autoridades porque justo cuestionamos a las autoridades. Entonces nos cuestionaba una compañera del INPI porque desde la organización de la que soy parte, la CONAMI, no habían metido proyectos las compañeras a su convocatoria y decíamos, bueno, es que
En algunos lugares es difícil tener el aval de las autoridades porque estamos cuestionando a la autoridad. Entonces les es incómodo el trabajo. Digo, y eso ustedes no lo están considerando, ¿no? No están considerando esta situación que existe en nuestra participación como mujeres. Bueno, ya hay algunas preguntas que están en el chat. ¿Qué opinas, Norma, de incorporar la dimensión de mujer rural? Es mujer que no es indígena, es mestiza, pero sin los beneficios de clase. Justo estamos trabajando con otras compañeras y si tienen oportunidad y les interesa el tema, les recomiendo que busquen la Recomendación General 34 de CEDAW, donde habla sobre los derechos de las mujeres campesinas, y en donde ahí dice esto de mujeres rurales y campesinas, está convocando, aunque no lo nombra, ¿no? Que ahí tenemos esa inquietud de seguir trabajando justo en eso, ¿no? Del por qué no nos puede nombrar, pero dice, ahí estamos pensando en mujeres indígenas, en mujeres pescadoras, ¿no? En las mujeres que viven del bosque, porque dice, luego también decimos mujeres campesinas y rurales y solo pensamos en quienes siembran, ¿no? Y también hay mujeres pescadoras. Entonces, toda esta diversidad de mujeres que somos, y es interesante, y justo hicimos una guía con FIAN Internacional, las presumo. Aquí colaboramos con ellas, nada más que no se ve muy bien por la luz. Igual les paso luego el link porque está en línea, ¿no? Que es una guía que es para cocinar agendas políticas, ¿no? En donde tratamos justo de que se dé por nuestra parte ese reconocimiento como sujetas de derechos y que estemos impulsando nuestras agendas. Entonces, sí hay esta observación por parte de nosotras, ¿no? Que todavía se sigue hablando de las mujeres rurales, no se menciona a las mujeres indígenas, a las mujeres afro, ¿no? A esa diversidad de mujeres. Pero les comento, en esa recomendación 34 que se estuvo trabajando, ya hay algunas cosas muy interesantes. Entonces, les recomiendo si pueden ir leyéndola y yo les envío el link de esta guía, que también nos gustaría que la conocieran y nos dieran sus aportes y sus críticas. Ana nos comenta, la exposición me hace pensar también en el tema del feminismo. No por ser mujer eres feminista. Y también los presupuestos de mujeres del anexo 13 han disminuido en favor de programas de transferencias directas que no tienen perspectiva de género, aunque más de la mitad de las beneficiarias sean mujeres. Completamente de acuerdo, Ana. Lo hemos dicho, ¿no? Esto del patriarcado está ahí y tenemos que hacer un trabajo muy fuerte eh, de descolonizarnos nosotras mismas, ¿no? Y nosotras lo hemos dicho también, lo comentaba un poco ayer, también como mujeres indígenas, ¿no? El pensar en el ser mujer, en el ser indígena, en cómo a veces tenemos que trabajar de manera diferenciada, pero al final integramos estos dos ámbitos de nuestra vida, ¿no? A mí me sigue incomodando el que nos llamen cuando estamos con algunas compañeras. Dice, el tema de mujeres indígenas, ¿no? Entonces yo digo, a ver, no somos un tema, somos parte de la población, ¿no? Pero así se sigue nombrando. Y con los compañeros indígenas en el movimiento indígena, sí, hablamos de la libre determinación, la autonomía, ta. Y las mujeres van a hablar de su agenda, ¿no? De los feminicidios, de toda esta parte de la violencia, todo lo que tiene que ver con violencia, para ellos es el tema de las mujeres, ¿no? Entonces ahí tenemos ese gran reto de decir, los feminicidios nos afectan a todos, ¿no? No solo a las mujeres.
Y por otro lado, pues decir al otro lado que trabaja con toda esta parte de género, de que no somos un tema en la agenda, ¿no? Y sí, es cierto, no por ser mujer se es feminista y también tenemos que trabajar mucho porque creo que se ha ido, no sé cuál sería la palabra, ¿no? Pero esto de feminismo, como que también, por un lado, que se le ha dado muy mala fama, ¿no? Eh, y por otro, cuando oigo hace unos años, ¿no? Al mismo Osorio Chong, que era secretario de Gobernación, decir que él es feminista, ay, me quedé así como, ¿qué? ¿No? Porque lava los trastes en su casa, ¿no? Entonces, como que ya ahí él se va distorsionando completamente, ¿no? Todo lo que son los feminismos y hay que hacer un trabajo muy fuerte ahí también porque o se llega a hablar, ¿no? De esta, ¿cómo se llama? Ideología del feminismo, del género, no sé, algo así, ¿no? Y se empieza a hablar de que feminismo es equivalente a machismo. En algunos lugares lo he encontrado así que las compañeras han recibido esa información, ¿no? Entonces se va haciendo toda una distorsión de lo que es esto y creo que justo esa es la idea, ¿no? Alejarnos del feminismo a quienes no lo conocemos, como vacunarnos, ¿no? Decir, no, no, no se acerquen ahí. Y justo es trabajar con las compañeras, ¿no? Y estar trabajando continuamente en cómo también en esta construcción social que se ha hecho del ser mujeres, muchas veces tenemos, no por ser mujeres, un pensamiento como con esta reconocimiento de las desigualdades de género, ¿no? ¿No? A veces nosotras mismas reproducimos el machismo, el patriarcado, ¿no? Y es para nosotras importante también estar trabajando con esto, ¿no? Y estar generando esas reflexiones entre nosotras, porque, por ejemplo, también encontramos esto, nosotras en CONAMI hacemos un trabajo de documentación de violencias que se llama Emergencia Comunitaria de Género, y cada compañera va enviando notas o que circulen en internet o bien que lleguen a sus oídos sobre asesinatos contra mujeres indígenas, niñas, que desgraciadamente ha aumentado. Eh, pero cuando son asesinatos de mujeres que son trabajadoras sexuales, no se reportan, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con que tenemos estos prejuicios y empezamos a hablar de eso. ¿Por qué no estamos reportando estos asesinatos, ¿no? Y entonces sale ahí esto que se ha ido manejando de, es que estas mujeres saben que son lugares peligrosos, ¿no? Ellas mismas se exponen a eso. Entonces entramos a esto de que hay muertes que no importan, ¿no? Y es hablar con las compañeras y decir, no, es que no puede ser así, ¿no? O sea, reconocer que tenemos también una carga de prejuicios con los que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, sí, sí, concuerdo con Ana, no por ser mujer eres feminista, ¿no? Hay toda una cultura patriarcal que también está dentro de nuestros pueblos y con lo que hay que estar trabajando. Igual nos pasa, cruzamos un poco la información en el anexo 10 y el 13 y es lo mismo básicamente, ¿no? Eh, Se piensa que ya tiene perspectiva de género porque están las mujeres nombradas, ¿no? Y lo hemos señalado, tanto como mujeres como indígenas, ¿no? O sea, no nos sirve de nada que generen datos duros donde se diga tantas mujeres indígenas accedieron, si esa información no está sirviendo para construir una política pública, ¿no? Con perspectiva de género, con perspectiva cultural, ¿no? No nos sirve si solo va a ser un dato duro más. Entonces creo que ahí es algo con lo que hay que seguir trabajando porque desgraciadamente lo que yo veo es que desde, en este caso, Andrés Manuel López Obrador no tiene interés, ¿no?
no lo conoce y no le interesa conocer todo esto que se ha ido planteando. No ha querido hablar del aborto, ¿no? De la legalización del aborto. Nosotros como pueblos hemos estado empujando la reforma al artículo 2 para ya no ser solo sujetos de interés público, sino sujetos de derecho. Y está parada esa reforma, ¿no? Entonces es ahí donde decimos, sí, las acciones afirmativas, pero no como se están llevando a cabo y no son suficientes, ¿no? No resuelven el fondo. Pues la relación entre interculturalidad y feminismo, pues yo pienso que estamos justo cuestionando al sistema, ¿no? Y hablando de cómo estas diferencias generan las desigualdades y que este cuestionamiento al sistema es para ir cambiando el sistema, cambiando desde lo estructural. Y que sí el Estado tiene un papel central, pero también tenemos que estar trabajando con la sociedad en su conjunto. Ayer lo que comentaba es que necesitamos crear ese puente de comunicación entre el género y la interculturalidad, porque a mi forma de ver todavía hace falta esa comprensión, todavía hace falta que nos encontremos. Yo estoy en el grupo asesor, eh, y justo entré a ese espacio y mis compañeras también lo reflexionábamos y está la compañera Rosenda de la AMPI. Estamos dos organizaciones de mujeres indígenas, no hay ninguna representante de las mujeres afro. Y ha sido difícil, ¿no? Porque sí dicen, sí, hemos tenido oportunidad de conversar con compañeras porque hay un grupo asesor a nivel global y he escuchado más de las compañeras a nivel global donde dicen las voces que tienen que ir por delante son las de las compañeras que han estado más en lo que se llama en los márgenes, ¿no? En las orillas. Ellas son las que tienen que ir sus voces al frente, ¿no? Pero acá todavía sigue ganando mucho esto de, no, es que todas, ¿no? Todas tenemos que estar, ¿no? Y entonces nos preocupa un poco porque, aunque sí se habla de la sororidad, ¿no? La práctica no es tan sencilla, ¿no? Porque todas quieren llevar su agenda ahí y todavía no, como les decía, no se entiende que nuestra agenda es parte también de la agenda del movimiento o solo se nos mira en el tema de interseccionalidad, ¿no? Hay una parte que es sobre tecnologías y ahí pues nadie dice faltan las indígenas, ¿no? O las afro. Pero en el de interseccionalidad sí, ahí eso es para las indígenas, ¿no? Entonces, creo que justo falta, por eso, este puente de comunicación entre los feminismos y la interculturalidad, ¿no? Y creo que por eso desde el sur, desde esto que se llama el sur, más concretamente desde América, desde la Via Yala, es que se han ido construyendo, ¿no? Todos estos feminismos, el comunitario, los feminismos descoloniales, ¿no? De los que he ido acercándome poco a poco, porque en primera, pues, como les decía, la mala fama que se genera alrededor de los feminismos y que a algunas nos cuesta un poco de trabajo entender, ¿no? Todos estos feminismos, porque hay todavía puntos de tensión, ¿no? Entre los feminismos y el ser mujeres indígenas. Entonces, pero también hay muchos puntos de encuentro, ¿no? Muchas luchas que tenemos en común. Yo siento que es esto, ¿no? El cuestionar al sistema, el hablar de estas desigualdades, pero desde la desigualdad de género, nosotros hablamos desde la desigualdad entre culturas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ir haciendo un frente común? Yo creo que podemos hacerlo, pero justo nos falta como tener más espacios, ¿no? De diálogo, de encuentro y donde podamos ir poniendo todos estos puntos y nosotras desde la organización donde estoy, pues sí hay como esa inquietud, ¿no? Que dicen,
varias compañeras pues sí se reconocen feministas, ¿no? Pero como organización en sí todavía no hemos terminado de, de definir, ¿no? Porque creo que nos hace falta tener un poco más de elementos. Como ayer les decía, así como la invitación a que no por algunas experiencias que hayan tenido se califique o se descalifique a los usos y costumbres como machismo, pues también de nuestro lado, no por tener algunos desencuentros con el feminismo, descalificar al feminismo, ¿no? Creo que ahí tenemos que nosotras también ser autocríticas e ir más allá, ¿no? Conocer más de qué se tratan estos feminismos y yo sí veo que a lo largo del trabajo que hemos hecho nos han aportado mucho los feminismos, ¿no? Sobre todo en esta parte de la conciencia del ser mujer, ¿no? Creo que ahí nos han aportado mucho, pero todavía, como les digo, falta tender ese puente de comunicación. Bueno, eso era lo que está en el chat. Eh, ¿Alguna otra participación? ¿Alguien quisiera comentar de viva voz? ¿O seguimos? Bueno, ya no les pregunté si ayer que todo fue muy rápido, si tomaban en estas 2 horas algún receso o se iban de corrido, ya no supe. Pero si se necesita algo así, ustedes díganme, ¿eh? Pues mira, hemos estado trabajando 1 hora 30, 1 hora 20 y después son preguntas y respuestas, pero ha sido muy dinámica la manera en cómo haces un corte después de que concluyes un tema y después hay algunas reflexiones y después damos continuidad. Lo que sí es que el día de hoy, los sábados, empezamos 1 hora antes, porque nosotras nos reunimos previamente para tomar un cafecito lo que le llamamos el cafecito virtual, donde intercambiamos algunas ideas en función de lo que ayer nos comentaste. Así que ya tenemos 2 horas en pantalla, pero Ya. sí, pero me parece bien si podemos avanzar con el último tema y cerramos con las preguntas y los comentarios. Yo veo que vamos bien, no sé. Muy bien, entonces continúo. Continuamos, gracias. Bueno, pues estos, como comentaba, son algunos de los obstáculos que yo miro, ¿no? Cómo desde el Estado, pues se apropian de nuestro discurso y pues le van dando la forma y el contenido, ¿no? Y retomé esta frase de ayer donde decía uno de los compañeros mapuches, no le pedimos al Estado que nos dé una mano, le pedimos que nos la saque de encima, ¿no? Entonces creo que aquí encierra un poco este sentir de cómo este tipo de políticas que se siguen elaborando sin nuestra participación en el sentido de no solo diagnóstico, sino también de la toma de decisión, de la construcción de la política pública, pues muchas veces terminan pues llevándonos más a esta parte de de integrarnos, ¿no? Al sistema que ya existe. Y entonces, pues mejor, así mejor ya no, ¿verdad? Mejor no, gracias, ¿no? Mejor que nos deje seguir, que nos deje seguir, que respete nuestros procesos. Y justo el texto habla de eso, ¿no? No se está pidiendo el reconocimiento en la inclusión y la inclusión en un Estado que reproduce la ideología neoliberal y el colonialismo interno. Eso no queremos ese reconocimiento ni esa inclusión, ¿no? Así. Lo que se reclama es la necesidad de que el Estado reconozca la diferencia
ética política y epistémica, y que se reconozca la participación de los indígenas en el Estado, la intervención en paridad, reconociendo la diferencia actual de poder. Entonces, esa participación también podríamos decir, porque cuando hemos tenido oportunidad de ir a foros en otros países, México es el país amigo, ¿no? de CEDAW, de derechos de los pueblos, de casi todo. México es el país que a nivel internacional es el país amigo de todas las causas, ¿no? Y sí ha habido compañeros de otros países que nos preguntan, bueno, pero ustedes, ¿cómo están? Porque ustedes tienen leyes, ustedes tienen presupuesto, México siempre está hablando a favor de los derechos de los pueblos, ¿no? Entonces casi nos dicen, pues ustedes ya están del otro lado, ¿cuáles son sus demandas o sus inconformidades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dicen ya tienen legisladores indígenas, tienen una institución que es el INPI, que los atiende. Entonces sí, estamos ahí representados, pero como decía, ¿qué es lo que se está haciendo, no? ¿Cuáles son las facultades, por ejemplo, del INPI? Y en qué momento, cómo se está relacionando con las otras secretarías y cómo realmente está articulando la política pública dirigida a los pueblos, ¿no? Y ahí es donde vemos un vacío, porque es como, sí está el INPI, pero está haciendo algunos programas, se le pide opinión, ¿no? Más como a nivel de consulta, y no hay realmente una política que no sea de un corte, como se dice, indigenista, ¿no? En esta idea de que se sigue la idea de que somos campesinos, campesinas, rurales y peones, ¿no? Que estamos en el campo, que hay ciertas regiones con población indígena con mayoría indígena hacia las cuales hay que dirigir la política pública, y ahí eh, no se está reconociendo esa diversidad que somos, ¿no? Por eso es esto de los pueblos indígenas considerados campesinos, rurales y peones, ¿no? Necesitamos caminar hacia una idea diferente de nuestras identidades, por un lado, y por otro lado, que se nos reconozca y nosotros mismos reconocernos, ¿no? Ahí lo pongo, necesitamos trabajar desde adentro esta percepción y colocarnos como actores sociales y políticos, ¿no? Reconocer el racismo interiorizado que también está presente y las desigualdades que también reproducimos. Creo que esos son retos también, un poco a manera de autocrítica, que decía ayer, pues yo me reafirmo en mi identidad como indígena, pero no romantizo con eso, ¿no? Yo sé que todavía hay muchas cosas que tenemos que trabajar al interior de los pueblos, como decía, que no se siga nombrando la agenda de las mujeres como una agenda aparte, ¿no? Sino que sea parte de esa agenda comunitaria, de esa agenda social, ¿no? En donde todos estemos entendiendo la importancia de esto que estamos colocando desde nuestra mirada como mujeres, ¿no? Y que no sea, las mujeres, ¿no? La violencia, las mujeres, ¿no? Y nos seguimos quedando en esta parcialización, ¿no? De división, las mujeres acá, los jóvenes allá, los hombres allá. Justo tenemos que romper con esas formas de trabajo que se han ido implementando y volver a mirarnos como ese colectivo, ¿no? Como esa comunidad. Y también reconocer que reproducimos las desigualdades, ¿no? Y que tenemos que pensar en la transformación estructural sociohistórica, ahí se nombra así, ¿no? Y yo lo puse entre e intra, ¿no? O sea, dentro de nosotros, ¿no? Como decía, por ejemplo, la asamblea, ¿quién es la asamblea? ¿No?
cómo se integra a mujeres jóvenes. Hace unos días una de mis compañeras, ella es de Hidalgo, el Cardonal, y ahí para tener, pues digamos, ser como la ciudadana, como ejercer tus derechos ciudadanos, pues solo hay quienes están casados, las mujeres viudas, ¿no? Ella está soltera, no tiene hijos, o las mujeres que no tienen pareja, pero tienen hijos también, y ella no está casada ni tiene hijos, ¿no? Entonces, cuando va con sus autoridades y dice, yo quiero ejercer mis derechos como ciudadana, participar en las asambleas, y yo sé que eso va acompañado de una responsabilidad que es dar servicio en la comunidad, aquí estoy, ¿no? Entonces, pues sí se quedaron las autoridades pensando, ¿y qué hacemos, no? O sea, nunca había pasado esto, ¿cómo lo acomodamos aquí, no? Al final lograron hacerlo, pero sí les causó extrañeza, ¿no? Porque nunca les había pasado esto. Y ese tipo de transformaciones me refiero, ¿no? Estas transformaciones que también necesitamos tener desde dentro, nosotros, en los pueblos, ¿no? Reconocer que el género, también somos una diversidad de géneros, que no somos solo hombres y mujeres, ¿no? Sino también hay personas que no se identifican ni con uno ni con otro, y dónde están, ¿no? Qué lugar tienen en la toma de decisiones, sus problemáticas y sus derechos, ¿no? El ejercicio de sus derechos, en dónde están colocados, ¿no? En dónde son atendidos, cómo se atienden. Reconocer que estamos en todo el país, ¿no? Que no solo estamos en los espacios rurales, que estamos en las zonas urbanas, y que aquí también es todo un reto el cómo se materializan nuestros derechos, ¿no? Sobre todo derechos colectivos, cuando nos reconocemos como una comunidad, pero no compartimos el mismo espacio físico, ¿no? Algunos están en Iztapalapa, otros en Nesa, otros en Chalco, otros en Gustavo Amadero, ¿no? Entonces estamos en la ciudad y en la zona conurbada de la Ciudad de México, y no compartimos el espacio físico, pero nos seguimos reconociendo como una comunidad, ¿no? Entonces ahí hablamos también de otras formas de ser y hacer comunidad, que no está reconociendo la ley, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México existe en la Constitución, en los artículos del 57 al 59, se habla de los derechos de las comunidades, pueblos indígenas, este, eh, y pueblos y comunidades originarias, ¿no? Que aquí hay una diferencia interesante de pueblos originarios y pueblos indígenas. Eh, pero, por ejemplo, ahí dice que son sujetos de esta ley, ¿no? Quienes estén reconocidos en el padrón, ¿no? Hay una especie de padrón o registro que tendría que hacer la Secretaría, y ahí entonces es donde decimos, a ver, ¿no? O sea, cuidado con esa parte, porque a veces a quienes registran y a quienes reconocen son a quienes son afines políticamente, ¿no? Y otra vez volvemos a quienes son esos interlocutores válidos que yo reconozco, y el Estado es con quienes acuerda, con quienes dialoga, y dónde están los demás, ¿no? Entonces, como decía, sí hay que ir, por ahí dicen que en los detalles está el diablo, ¿no? Y por eso hay legislaciones que podemos leer así y decimos, no, pues está muy bien, pero hay que leerlas con mucho detenimiento y revisar las letras chiquitas, porque de repente te colocan una perspectiva de derechos así amplia, y cuando lees más abajo lo cierran, ¿no? Está el candado ahí abajo de sí, todos los pueblos que estén en la ciudad, pero abajo dice los que estén en el registro, ¿no? Que haga la secretaría. Y entonces ahí pues ya eh, hay que revisar eso, ¿no? Porque otra vez volvemos al cuestionamiento que se hace de la interculturalidad, ¿no?
a que quienes siguen tomando la decisión, o como decimos coloquialmente, siguen teniendo el sartén por el mango, es el Estado, ¿no? El Estado es quien sigue definiendo quién es el indígena permitido, ¿no? El indígena legítimo, y quienes no estén dentro de ese parámetro, pues no pueden ser interlocutores, ¿no? Ahí les digo yo, tenemos que poner el indigenómetro, ¿no? A ver si es suficientemente indígena o qué pasa, ¿no? Al final, el cuestionamiento es que seguimos esperando el reconocimiento y la definición del otro, ¿no? Hacia nosotros mismos. Por eso creo que es un reto entre nosotros el reflexionar todas estas cosas, el reconocernos como actores sociales y políticos, como sujetos de derechos, el reconocer que tenemos que transformar hacia afuera, pero también desde adentro, nuestras estructuras, nuestras formas de ser y estar en el mundo, ¿no? Y por eso lo pongo aquí, es reflexionar sobre estas identidades que somos, ¿no? Y cómo también la otra parte proyectamos nuestra ancestralidad hacia el futuro, ¿no? Porque parece que el ser indígena es estar anclado al pasado, y no es así, ¿no? Creo que tenemos muchas respuestas para resolver los problemas que tenemos actualmente, pero creo que también nos está costando trabajo a nosotros proyectar esa ancestralidad, ¿no? Entonces creo que hay retos al interior entre nosotros como pueblos, porque alguna compañera decía, los retos son que se abran los espacios para ustedes. Y bueno, sí, sí son retos, pero también lo que me preocupa a mí no es solo que se abra el espacio, sino qué voy a colocar en ese espacio, ¿no? ¿Cuál va a ser mi mirada, mi postura, mi planteamiento que voy a llevar en ese espacio, ¿no? Y por eso me parece importante reflexionar sobre todos estos aspectos y entender que el sistema normativo, la forma en cómo se va haciendo escalafonadamente la participación, me parece que es bueno porque es una escuela, ¿no? El que empieces a participar desde ser el que va haciendo de notificadora o notificador hasta que vas escalando a ser responsable de algún comité. Creo que son escuelas que son importantes, que son necesarias, pero justo creo que si queremos mantenerlas vigentes, tenemos que reforzarlas con la participación de las mujeres, de la juventud y de esa diversidad que somos en las comunidades, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo que esa transformación estructural, sociohistórica, es entre nosotros, dentro de nosotros y hacia afuera, ¿no? Porque creo que si no tenemos esa claridad de lo que queremos, de lo que somos, pues en ese diálogo con los otros, pues nos vamos a perder ahí, ¿no? Entonces creo que tiene que ser también desde adentro esta parte. Y pues combatir la desigualdad entre culturas, ¿no? Seguir trabajando por esta cultura dominante, no contra la cultura, sino contra esa desigualdad que existe, ¿no? Está la cultura dominante, pero no puede ir ni sobre ni delante de, ¿no? Tendríamos que, si hablamos del reconocimiento de este país como pluricultural, diverso, entonces eso tendría que reflejarse también en una democracia pluricultural, por ejemplo, ¿no? Que esto lo escuché en algunas hermanas de Guatemala, ¿no? Decían, la democracia pluricultural, es decir, que tendría que reformarse este sistema político, el sistema de partidos, que uno de nuestros compañeros que ya descansa ahora, él decía, Julio Atenco, no porque ya estemos representados en la Cámara de Diputados, se resuelve la representación de los pueblos. No nos vayamos con ese espejismo, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que están ahí, muchas de ellas, o la gran mayoría,
no llegan con el respaldo de sus pueblos, llegan por acuerdos políticos que se hacen con los grupos, ¿no? Entonces todavía no podemos hablar de una representación de los pueblos, aunque los que estén ahí sean mujeres y hombres indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque no salen de un acuerdo de la comunidad, no es la comunidad, la asamblea, a sus mecanismos de participación los que colocan a ese o a esa candidata, ¿no? Sino son acuerdos más entre los grupos y pues todavía sigue siendo muy complicado acceder a esos espacios si no es a través de un partido político, ¿no? Ya ven lo que ha pasado con las candidaturas independientes, todavía muy poca gente ha podido acceder a eso, ¿no? Entonces sí tendríamos que avanzar hacia otra forma de ser democracia y del ejercicio del poder, ¿no? Que todavía sigue siendo así el presidente, la figura presidencial, la que pesa, ¿no? En todos lados. Seguimos siendo ese país de caudillos, los marcos legales, ¿no? Ver si el pluralismo jurídico puede ser una respuesta a marcos legales en donde, por ejemplo, hablemos de la justicia y de cómo la significamos de distinta manera, ¿no? Como para nosotros como pueblos la justicia puede tener que ver también con un proceso de sanación, ¿no? Y de reparación, y no como un acto solo de castigo, ¿no? Al agresor, y como en algunos lugares se habla de la reeducación, ¿no? De estas personas que están haciendo daño. En fin, toda esta diversidad que se tiene de miradas y cómo no es que entren en competencia, sino cómo se complementan, ¿no? Cómo logramos que se complementen. Y hacia allá, pues, es la apuesta, si hablamos de construir políticas interculturales, que sean políticas que puedan articular acciones por la justicia social a partir del reconocimiento de la diferencia, ¿no? Del reconocer las distintas epistemes, las distintas pensares, los distintos conocimientos, las distintas formas de hacer y de ser y estar en el mundo, ¿no? Entonces, creo que son esos los retos que nos siguen eh, provocando a trabajar y a ir haciendo diversas acciones, ¿no? Entre la incidencia, la capacitación, el encuentro entre nosotros, pero también en este caso, pues como decíamos, con los feminismos, ¿no? Pues sería eso lo que yo alcanzo a ubicar, ¿no? Y justo en este cambio también me estaba esta diversidad que decía que somos, ¿no? En donde el género no somos, solo somos mujeres y hombres, sino somos una diversidad y reconocer que también toda esta violencia hacia lo femenino, ¿no? No solo hacia las mujeres, sino hacia todo lo que es femenino, también nos está tocando dentro de las comunidades, ¿no? Nos está moviendo mucho toda esta parte de todos los asesinatos y las violaciones que se están dando contra niñas y adolescentes, ¿no? Nos hace pensar mucho que está pasando, qué está pasando, ¿no? En nuestras comunidades. Bueno, hay una pregunta de Ana y quieren empezamos con esta pregunta de Ana y vamos comentando. Dice, coincido que la agenda de supongo que es de las mujeres, sea parte de la agenda social comunitaria, es que estos autocorrectores nos hacen unas bromas muy pesadas. Dice, pero una pregunta, ¿cómo abordar el tema de la migración y su impacto en los pueblos y comunidades indígenas?
Con Obama y Trump han regresado a muchas más personas migrantes. ¿Qué impacto tiene esta reinserción de estas personas expuestas a otras formas de vida ajenas, de regreso en sus comunidades? Pues creo que no solo es lo de Trump, es lo del COVID. Mucha gente ha tenido que regresarse porque no tiene trabajo, ¿no? Tristemente, muchos estudiantes han tenido que regresar porque no tienen la manera de sostenerse en la ciudad y han dejado sus estudios, ¿no? Entonces, pues justo creo que va en este momento el que vayan regresando las personas, ya sea de Estados Unidos o de la Ciudad de México, nos va colocando en nuevos escenarios, ¿no? En donde no es ni blanco ni negro, es una gama arcoíris, creo yo, donde va a haber cosas positivas, ¿no? Donde puede venir a reforzar el tejido comunitario, el que regresen muchas de estas personas. Como les decía esta compañera que pidió ser dada de alta como ciudadana, ella radicaba en la Ciudad de México, pero por esta pandemia regresó a su comunidad y estos meses le hicieron pensar que desde allí ella podía seguir haciendo lo que le gustaba y que también quería, ¿no? Estar pues reconectarse con su comunidad, ¿no? Entonces creo que esta parte es positiva en el sentido de que ella regresa y dice, aquí estoy y pongo al servicio de mi comunidad mis saberes, ¿no? Eh, y pues mi utopía, ¿no? Mis ganas de transformar el mundo. Por cierto, ella también se reconoce feminista y y esa parte es positiva, pero también hay otras partes, ¿no? Recuerdo también en otra comunidad, después de un taller se acercaron eh, las autoridades y me preguntaban que no sabían qué hacer porque hace pocos días habían regresado algunos jóvenes, pero a partir de que regresaron los jóvenes empezó a haber robos en la comunidad, ¿no? Y que ellos tristemente sospechaban que eran los jóvenes porque era una comunidad donde no es fácil llegar y fácilmente detectas a alguien que no es de ahí, ¿no? Y alguien que no es de ahí no conoce las veredas y los caminos. Entonces dicen, pues no tenemos la certeza, pero es muy probable que estos chicos sean quienes han empezado a robar y quienes además ya pues han ido habituándose al consumo del alcohol, pero también de solventes, ¿no? Entonces ellos decían, no sabemos qué hacer, ¿no? Porque no queremos mandarlos a la cárcel, porque son nuestros hijos, ¿no? Pero tampoco podemos no hacer nada, ¿no? Entonces sí preguntaban, ¿qué hacemos? Porque es una situación en la que ellos nunca se habían enfrentado, ¿no? Como comunidad. Entonces creo que ahí justo es cómo hacer esa reflexión en donde tomemos esta situación como comunidad, ¿no? Y que a veces es algo que ha pasado en las comunidades que se han ido debilitando y la migración ha sido un factor de debilitamiento del tejido comunitario, ¿no? Se van muchas personas que pueden aportar mucho en la comunidad o se van quienes han tenido un mayor grado de escolaridad, ¿no? Porque no encuentran un trabajo que para ellos sea de acuerdo a su proyecto de vida. Y entonces creo que ese es el reto, ¿no? Cómo ante estos nuevos escenarios podemos responder como comunidad, pero también resolver, ¿no? Y atender entre todos. No es el problema de los muchachos y las familias de los muchachos, ¿no? Que es lo que yo valoré ahí con estas autoridades que se acercan. Y para mí ese es un indicador de que ellos lo están tomando en sus manos como autoridad, ¿no? Y están diciendo, está pasando esto y no sabemos qué hacer,
pero sabemos que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces creo que eso es bueno, y la otra parte es cómo, ¿no? Cómo lo hacemos, y también era esta sugerencia, ¿no? De decirles, pues hay que hablarlo como comunidad y ver cómo se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo tomamos entre todos en nuestras manos y vamos asumiendo responsabilidades, ¿no? Desde los jóvenes tienen una responsabilidad en donde también hay que irles haciendo conscientes de esa responsabilidad, las familias de ellos, pero el entorno comunitario, cómo puede ayudar a que estos chicos pues entren en lo que dirían en otros procesos en esta reeducación, ¿no? Porque tampoco es decirles son la manzana podrida, fuera de aquí, ¿no? No los queremos. Son parte de la comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Para que ellos no sigan haciendo el daño y puedan permanecer, pero también ellos vayan, como les digo, asumiendo esa responsabilidad. Entonces, creo que hay, como decía, no es que sea blanco o negro, ¿no? Va a haber, nos vamos a enfrentar a contextos, esto del regreso nos va a plantear nuevos retos, ¿no? Contextos nuevos, y qué hacemos frente a esos retos, ¿no? Como, sí, también es como el tema de la violencia en el ámbito familiar, exacto, ¿no? Y que hemos trabajado mucho con las mujeres, porque yo tristemente me sigo encontrando mucho esta idea de que es responsabilidad de las mujeres porque nosotras educamos a los machos, ¿no? Entonces, es decir, a ver, y es tener que a empezar a abrir el abanico, y por eso decía complejizar, ¿no? Cómo vamos complejizando las reflexiones y que vayamos cayendo en cuenta, ¿no? De que no es solo una parte, ¿no? La que tiene que ser la responsable, sino nos toca a todos, ¿no? Nos toca como comunidad, como sociedad. Eh, y es todo un sistema y toda una forma de vida la que está reproduciendo y alimentando, ¿no? La violencia, el empobrecimiento y esto de los migrantes, ¿no? Y yo en mi condición también de migrante, ¿no? Eh, que por eso digo, tenemos que trabajar desde adentro, porque creo que muchas veces no hay una reflexión, porque desde nuestro núcleo familiar y comunitario, porque ahí simplemente eres tú, ¿no? Ahí simplemente vives, ¿no? No, ahí no sientes todavía esa diferencia, esa discriminación y esa desigualdad por ser indígena. La sientes ya cuando muchas veces estás en contacto con, ¿no? O estás fuera. Y entonces eso muchas veces nos hace, eh, nos dificulta, nos confunde, ¿no? No nos ayuda a llevar nuestra identidad con nosotros a donde vayamos. Y lo platicábamos hace unos días con compañeras que están en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Que justo decían, pues yo no me he visto porque con mi traje porque me ven feo, ¿no? Siento, o sea, siento más mirada, siento que hasta más como violencia, ¿no? Entonces yo prefiero vestirme como urbana, ¿no? Mezclarme, combinarme con toda la demás gente. Y también es un mecanismo, ¿no? Un mecanismo de defensa ante la discriminación, ante la violencia, ¿no? Pero creo que también necesitamos ir revisando, sí, puede ser un mecanismo, pero hay que seguir trabajando. Por eso decía yo, esto de la interculturalidad para mí implica trabajarlo a nivel de la sociedad, ¿no? Y que sí, los marcos legales son importantes, pero no lo resuelven todo. Ayer como veíamos los niveles de la interculturalidad, ¿no? Cuando ya estamos en la parte más profunda es cuando ya estamos reflexionando, ¿no? Interiorizando y cambiando nuestras posturas, ¿no? A nivel individual, que terminan sumando a lo colectivo, pero no es a través de una ley, ¿no?
Sin embargo, pues hay que hacer políticas. Por eso, en el caso de nosotras, de nuestra organización, cuando pasó lo del CONAPRED, nos parece que es una institución que no debe debilitarse, sino al contrario, fortalecerse, ¿no? Porque es parte de esa política en donde tenemos que seguir trabajando toda esta parte de la discriminación, que sigue estando muy presente, que sigue siendo muy fuerte, ¿no? Entonces, es como desde diferentes frentes, creo yo, que tendríamos que trabajar. Bueno, perdón, Okay. me emociono. Pero también si ustedes tienen comentarios, preguntas, me No, gustaría pues mucho de escucharlas. eso se trata, querida, de emocionarnos y de compartir como estas grandes inquietudes, grandes retos y entender que efectivamente cada comunidad tiene sus particularidades, cada expresión del movimiento tiene sus particularidades. Nosotras partimos del análisis de que el sistema patriarcal atraviesa toda la estructura social. O sea, el sistema patriarcal lo vamos a encontrar desde estas visiones que se van socializando y que se van haciendo como propias. Lo analizábamos hace rato, como las mujeres también estamos enfrentadas en un sistema patriarcal que nos hace cuestionar de mujeres a mujeres por qué se tolera la violencia cuando decimos no es que se tolere, es que se viven condiciones de violencia que es difícil manejar de manera individual, por eso hablamos de lo colectivo. El sistema patriarcal también está implícito en estos pensamientos que se dan a nivel comunitario de que las mujeres no tienen las mismas capacidades. Sí tienen las mismas capacidades, pero no tienen las mismas experiencias, que eso es lo que hace que siempre la mirada esté sobre las mujeres que empiezan a tener una participación a nivel comunitaria, porque la mirada está a ver en qué momento se equivocan para reforzar este pensamiento que tiene que ver con esta forma de identificar a las mujeres. Y también evidentemente está en los pueblos y comunidades. O sea, también está el sistema patriarcal. Entonces, cuando nosotros decimos hay que ir cambiando, sí, pues nos encontramos con los mismos retos que como comunidades indígenas nos plantean. Si hemos logrado avances importantes, México suscribe todos los convenios internacionales. México es el de los primeros que levanta la mano y hace modificaciones a las leyes para que esas leyes sean de obligatoriedad en el territorio nacional. El problema es que, como bien dices, las leyes no resuelven, pero son un primer paso para tener desde dónde poder ir avanzando. Y cuando digo todas las comunidades son diferentes, porque en el caso de Baja California, las mujeres que han impulsado estas casas de la mujer indígena han sido los espacios que de alguna manera aglutinan a las poblaciones indígenas que también están ubicadas en el norte. O sea, ubicadas en Baja California, a todo lo largo de la península hay mujeres indígenas organizadas que están tratando de reagruparse desde su identidad, del uso de su lengua. Y la última vez que hicimos un diagnóstico, nos encontramos con una gran cantidad de gente de la infancia, adolescencia y juventud, que son lugar de nacimiento, Baja California, lengua que hablan, mixteco, zapoteco, triqui. Entonces nos encontramos con que hay una gran cantidad de personas que nacieron en Baja, pero que se reconocen indígenas, y no Kumiai, Cucapá, sino que se reconocen mixtecos, zapotecos, triquis, nacidos en Baja California. Entonces, esto es como difícil como de entender, y siguen teniendo sus prácticas culturales asociadas a lo que mencionaba en alguna ocasión, a estas
formas de entender la salud, la enfermedad, la atención del parto. Es decir, sí llevan su identidad y su cultura a donde van y se refuerza y se aglutina, pero que siguen enfrentando racismo y discriminación, eso es definitivo. Nos falta una sesión de interculturalidad. Y si puedo hacerte esta pregunta, obvio, no quiero que resuelvas toda la problemática que existe en el mundo mundial, pero en esta interculturalidad nosotras apostamos a que las relaciones del acceso de niñas y mujeres a la justicia, a la educación y a la salud sea en un plano de respeto, no discriminación, no ejercicio de prácticas que vulneren. ¿Tú consideras que en esta, ayer veíamos ese triángulo de niveles, ¿tú consideras que dentro de los pueblos indígenas o de tu propia experiencia, sí hay una demanda de acceder a estos servicios de educación, salud y justicia en términos no asistenciales paternalistas? ¿O tú crees que eso todavía no está presente en las reivindicaciones de las mujeres de las comunidades indígenas? ¿Está presente o no? Porque no queremos solamente que toleren que las mujeres ejerzan su capacidad de parir de forma vertical. ¿Esa es una demanda reivindicativa de las mujeres o no? Porque lo que nosotras planteamos es tender este puente, pero no un puente amigable, respetuoso, sino un puente que fortalezca a las mujeres para que reivindiquen sus derechos en justicia, salud y educación. ¿Existe esto realmente en la agenda de las mujeres indígenas? ¿O lo fundamental son tierras y territorios? Porque nosotras como feministas hemos, a lo mejor, escuchado que esta es una demanda de reivindicación, pero ¿realmente la es? ¿O es una intervención como las medidas afirmativas que desde afuera decimos que participen en los espacios políticos? ¿Sí es una reivindicación? Sí, sí es una reivindicación y nuestra agenda pues va más allá, ¿no?, de lo que se ha ido entendiendo como lo que nos afecta más. Hay agendas o temáticas en las que no somos nombradas, pero nos convocan, ¿no? Porque sabemos que son necesarias, que son importantes y que además vamos caminando así como con la afectación múltiple, ¿no? Porque, por ejemplo, el acceso al agua nos afecta de múltiples maneras, ¿no? Y entonces, eso mismo lo trasladamos en sentido positivo en decir, entonces el ejercicio de nuestros derechos tiene que ser no solo de un derecho, sino de un conjunto de derechos, ¿no? Por ejemplo, he tenido la fortuna de que me inviten en algunos momentos que se ha estado trabajando sobre la partería y donde están convocadas las parteras. Pero también hemos comentado de que es importante colocar este tema a nivel de la agenda del movimiento, porque no solo son las parteras, la partería no solo son las parteras las que tienen que ver, porque también, por eso lo digo, uno de los retos fuertes es trabajar al interior, porque sí, en algunos lugares, después de tantos siglos, yo lo atribuyo así, de devolvernos esa imagen empobrecida de lo que es ser indígena, hay personas que sí piensan que nuestro progreso es mirando hacia el otro lado, ¿no? Es parecernos más a los de enfrente. Eso se ha ido sembrando desde hace muchos siglos y justo es cuestionarnos esa parte y decir, a ver, ¿es eso?
La partería, por ejemplo, no es porque no haya un centro de salud, porque haya un médico. La partería es la mejor opción que tenemos. Es decir, que no, nosotras decidamos que queremos ser atendidas por una partera, no porque no tenemos opción, sino porque es nuestra mejor opción. Ajá. ¿Sí? Porque en algunos lugares todavía sigo escuchando un poco en ese sentido, de decir, pues es que no hay, ¿no? No hay otra opción. Son las que nos atienden, son las que económicamente también son más accesibles, ¿no? Entonces, sí lo hay, pero también reconocer que dentro de nuestros pueblos somos una gama, ¿no? Y hay algunos que sí, como les decía, están conectando la idea de que progresar es parecernos más a los de enfrente. Pero también está la otra idea que dice, o la otra postura más que idea, de que no necesitamos parecernos. Es más, no queremos parecernos porque justo esta crisis que hay global es gracias a esas formas de vida, ¿no? Que más que formas de vida nos acercan a formas de muerte, ¿no? Donde todo se mercantiliza, donde el valor del dinero está sobre el valor del trabajo, ¿no? Y entonces, es decir, no, necesitamos regresar. Y creo que en cierta manera lo que puedo decir de positivo de COVID para algunos procesos que, por ejemplo, trabajan en su derecho a la alimentación y soberanía alimentaria, viene a reafirmarse porque el impacto del COVID a ellos no los agarró tan mal parados, porque ya llevan un proceso en donde siembran sus alimentos, ¿no? Con ellos, por ejemplo, hemos trabajado una serie de actividades donde decimos siembra milpa y cosecha autonomía, ¿no? Porque hemos hecho una reflexión de cómo antes, hace años, al sembrar la milpa tenías todo, porque tenías el maíz para alimentar a tus animalitos, tenías carne, tenías manteca, ¿no? Tenías casi todo lo que necesitabas, ¿no? Entonces decimos, ese sistema económico, esas economías que teníamos, ¿no? Reconocer que nos partimos de cero, ¿no? Quitarnos esa imagen de que somos pobres y carentes de todo, ¿no? Entonces, no, eso es mentira, ¿no? De acuerdo al parámetro del de enfrente, sí somos así, pero en realidad eso no es así, ¿no? Tenemos que quitarnos esa imagen de encima y entonces reconocer que ya teníamos un sistema económico, un sistema político organizativo, un sistema de salud, ¿no? O sea, nosotros tenemos todo un sistema que sostiene nuestra vida, ¿no? Y eso no significa que ahora tengamos que parecernos al de enfrente para salir adelante, ¿no? Entonces, sí hay una demanda de acceder en términos no asistencialistas, ¿no? Pero también habrá otros grupos que digan lo que llegue, ¿no? O sea, lo que nos envíen no importa, yo lo quiero, ¿no? Porque también hay grupos que están en eso, ¿no? Y que luchan por ser los interlocutores que estén siempre ahí con el gobierno, ¿no? Para ser los que estén mediando y recibiendo las dádivas, ¿no? Sí hay grupos así, sí hay autoridades que van en esa idea, ¿no? Pero también está no solo una, ¿no? Sino hay distintas posturas, ¿no? Distintos procesos. Por ejemplo, el zapatismo. A mí me parece que es necesario una voz así de crítica, ¿no? De contestataria. Yo respeto su proceso, pero también puedo mirar que hay contradicciones y vacíos ahí que trabajar, como en todos los procesos. Todos estamos en esa construcción y deconstrucción y no estamos exentos, ¿no? No hay proceso que sea perfecto, pero sí, justo desde nuestra organización CONAMI, ese es el trabajo que hemos querido hacer, ¿no? Alguien nos decía, porque hay compañeras que participan en partidos políticos. Ahora ya no están, pero en su momento algunas estaban en el PRI. Y había personas que nos decían, no pueden permitir que estén mujeres en el PRI, ¿no?
Entonces les decíamos, es que nosotras no les vamos a decir a las compañeras lo que puedan o no hacer. Nuestro trabajo como organización es darles a ellas los elementos, las herramientas para que ellas reflexionen y tomen sus decisiones. Pero yo por lo menos no me siento como en ese papel de decirle a la compañera, no hagas esto, está prohibido, porque siento que también es como otra manera de colonización, ¿no? De que mi pensamiento lo tienes que asumir tú. No, o sea, yo tengo un pensamiento, pero no puedo decirte cómo vas a hacerlo porque nuestras condiciones de vida, nuestra situación es diferente y porque tú debes tomar tu decisión, ¿no? Entonces, es a lo que apostamos, a que todo este trabajo que hacemos sea de formación política, ¿no? En donde tengamos la claridad de qué estamos haciendo, por qué y para quién lo estamos haciendo, ¿no? Porque a veces nos ha pasado con varias compañeras que entran al sistema político y se las come el sistema. Bueno, así es, ¿no? Y algunas dicen, no, mejor ya no hay que, no, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir trabajando y entender que nosotras tenemos una responsabilidad hasta cierto punto, pero cada una va a tomar su decisión, ¿no? Si decide abrazarse a la 4T y eso es su razón, su verdad única, bueno, no podemos decirle que no lo haga, ¿no? Porque ella va a tomar su decisión. Entonces, creo que ese es parte del trabajo, pero puedo decir que sí, sí le estamos apostando justo a esto, de que no sea asistencialista, de colocarnos como sujetos de derechos, pero también reflexionando que eso implica que no solo vamos a construir un pliego petitorio, sino vamos a construir un proyecto de vida, ¿no? O una comunidad de vida, y eso es definir entre nosotros qué es lo que queremos, ¿no? O sea, ya no esperar a que el otro sea el que diga cómo va a resolver, cómo va a atender, sino decir, esto es lo que queremos y lo queremos de esta manera, ¿no? Pero eso también implica un montón de trabajo, Es un ¿no? trabajo y es un proceso. La verdad es Claro, que nosotros tenemos más de 40 años en la organización y míranos, aquí seguimos, lo que quiere decir que es una carrera de resistencia y aquí estamos. Y siempre convocando y motivando a gente más joven a que también se sume, porque sabemos que probablemente ya vamos de salida, ¿no? Pero compartir los aprendizajes y compartir las experiencias y decirles inclusive qué es lo que no funciona, porque ya caminamos por ahí, no era. Entonces, y yo creo que en esto que tú dices de las decisiones de cada quien, pues sí, forma parte de cada colectivo. Y no solamente es una cuestión de Oaxaca o de nuestro país. Yo me acuerdo que una vez llegaron unas compañeras de una asociación, una colectiva alemana, y decía que ellas, por definición como colectiva, ya no impulsaban compañeras a los espacios de decisión, porque decían, compañera que impulsamos, compañera que perdemos, entonces estamos debilitando el movimiento. Entonces, pero esa era como su percepción, decía, compañera que lanzamos, compañera que perdemos. Entonces, decía, el sistema es tan fuerte que te absorbe, te absorbe. Pero bueno, esa era su propia definición. Nosotras en la organización tenemos otra, todas podemos tener la preferencia política que queramos, pero mientras estés en la organización, nosotras, digamos, no apoyamos, impulsamos o motivamos a que se sumen a un partido político a nivel de dirigencia. Bueno, pero cada organización, cada espacio define sus propios marcos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues te agradecemos mucho. Qué bueno que seguimos avanzando. Ya vamos a cerrar y si nadie tiene algún otro comentario, o perdón, cambio mi pregunta, si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta, este es el momento porque estamos cerrando. Sí, muy bien, Estefanía. Ok, pues la verdad es que este tema para mí también es algo nuevo y es un proceso de construcción bastante reciente. Hoy encontré un texto que en lo personal me pareció como muy que apoya mucho a esto, se los voy a dejar acá en el chat.
Y me gusta mucho como la percepción a veces que tenemos de progreso muy occidentalizada, muy capitalista, y creo que esa es como la semilla de destruir la comunidad, de que muchas personas decidan salirse buscando algo supuestamente mejor, cuando vemos la calidad de vida en algunas comunidades y decimos, la casa está en orden, hay alimento natural, hay recurso natural, realmente será mejor que se vaya, por ejemplo, a Estados Unidos a comer mal, a vivir en un espacio bien reducido, pero son como esas ideas que justamente como todo el paternalismo nos implanta de dinero es riqueza, ¿no? Mucho dinero es mucha riqueza y tener tu ropa occidental, eso es riqueza, cuando realmente ahí pues no hay nada de pobreza, como se decía al principio. Y eso, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que mencionaban de que probablemente ellos eran quienes estaban robando, bueno, ellos ya tenían muy implantada esta idea de riqueza es dinero y vamos a robar y dinero a costa de vidas, ¿no? Y eso es más importante que la calidad de vida. Y creo que ahí es como todas estas cuestiones muy macro nos impactan a un nivel muy personal. Y también mencionar como esta idea de que finalmente lo que buscamos desde tanto pues con toda esta deconstrucción es libertad individual y también a partir de ahí respetar las libertades de las otras y de los otros, de decidir como distinto a mí. A veces sí es muy frustrante y muy como de, por ejemplo, ¿cómo va a preferir quedarse en el campo que ir a la universidad? Bueno, para ella en ese momento en su cosmovisión es una mejor decisión que irse a una universidad y como creo que es también una parte bien importante, como aprender a convivir con esas diferencias de criterio, de opinión y todo, que muchas veces pues son muy opuestas a lo que una misma visualiza como lo mejor o lo peor, ¿no? Entonces creo que para mí es un tema muy nuevo, les voy a compartir ese texto y pues, no sé, me está gustando mucho. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, pues entonces cerraríamos igual, 3 compañeras, breves mensajes, ¿con qué nos vamos? Un mensaje para Norma, que nos acompañó ayer y hoy. No sé, 3 palabras, por favor, de despedida. ¿Quién dice yo? Ya sé que siempre dicen, ay, es que si digo yo, Sofi. No, yo no. Ah, bueno, Sofi, una palabra. Sí, Sofi, anímate. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien, fuerte. Okay. Pues yo creo que más que nada solidaridad, respaldo y mucho compañerismo. Es lo que nos falta. Y para allá vamos, ¿no? Lo que me comentaba de la que decía que compañera que impulsaban, compañera que perdían y así. Yo creo que en eso también, y necesitamos trabajar en muchas cosas porque a veces mencionamos términos que no están muy de acuerdo, que no están de acuerdo, o sea, no son correctos, por así decirlo. Sí, lo que decía también la parte de lenguaje. Y lo que nosotras como organización pensamos es que es necesario crear estas alianzas con las compañeras que están en espacios de toma de decisiones, con las compañeras que están en el activismo en las calles, con las mujeres que están en la academia, con las mujeres que están en las asociaciones, quienes siguen más la línea institucional, quienes cuestionan más la línea institucional. El problema no es desde dónde, el problema es cómo nos coordinamos. Porque nosotros sí somos la idea de que hay que coordinar los esfuerzos en todos los espacios. Ana, ¿pediste la palabra o también pensé que sí? No, ok. Otras 2 compañeras, un mensaje para Norma. Norma estuvo con nosotras ayer y hoy. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué es lo que recuperamos? ¿Qué es ese, a lo mejor esa piedrita maravillosa que nos llevamos y que nos va a acompañar durante una buena parte del camino? ¿Cuál es ese aprendizaje? Me faltan 2 compañeras. ¿Quién más nos puede aportar? Guilla dejó su comentario escrito porque ya tenía que salirse. Ah, ok. Entonces dice, muchísimas gracias, Norma. Las nuevas generaciones estamos siguiendo sus pasos. En mi caso, siempre eres una referencia. Gracias por las reflexiones. Saludos a todas y avisa que tiene una reunión. Entonces se desconectó. Perfecto. Bueno,
Pues entonces... Perdón, perdón, si se puede siempre sí, Perdón, es que me habían dicho que, en fin. Norma, querida, ayer no pude estar, mi nombre es Ana Vázquez Colmenares, muchísimo gusto, ha sido entrañable y muy, muy esclarecedora tu exposición. Muchísimas gracias, he aprendido mucho, me quedo con muchísimas reflexiones y desde luego, pues a seguir aprendiendo, a seguir descolonizándonos, a seguir despatriarcalizándonos y cultivando la sororidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Pues estaríamos cerrando, Norma, compañeras, es nuestra 7ª sesión. Estaríamos cerrando la próxima con la presentación de sus cartelitos. Y les deseo que haya una riqueza en cuanto a la discusión, el análisis, la propuesta y mucha creatividad para seguir compartiendo estas ideas, estos aprendizajes de formas que puedan ser compartidas con otros, que no están en este espacio, pero que también pueden ser tocados con la información que nosotros vamos a plasmar en nuestros cartelitos. Nos veríamos. ¿Quieres decir algo? Perdón, Norma. ¿Quieres decir algo? No. Perdón. Se los estaba escribiendo, pero bueno, sí. Solo les comento pues que les agradezco a Gess y a todas su atención, su escucha, sus reacciones. Y pues las invito a seguir acercándose a esto que llamamos interculturalidad, a cuestionarlo, a mirarlo cerca y lejos también, ¿no? Para hacer críticas, seguir alimentando esto y pues que vayamos tendiendo ese puente entre la interculturalidad y los feminismos, porque creo que es el siguiente paso que creo que nos toca. Entonces, pues gracias. Gracias, Norma, y aquí estamos de veras desde nuestros diferentes espacios con toda la voluntad y la disposición de tender esas redes que nos permitan ir avanzando juntas y juntas con las comunidades si nos lo permiten, siempre en el ánimo de seguir aprendiendo. Pues cerramos nuestra sesión del día de hoy, es una buena hora, seguramente ya tienen preparada con quién se van a ir a comer algo rico, saludable y sobre todo con esta confianza de que siempre vamos a encontrar compañeras y también compañeros con quienes seguir caminando en esa construcción de esa sociedad inclusiva, equitativa, justa con la que aspiramos y que es lo que nos ha convocado en esta reunión. Un abrazo para todas y nos vemos en la siguiente sesión, la última de interculturalidad. Que tengan una